Gracias por la presentación. En la primera diapositiva vamos a resumir cosas que ya vimos en las primeras dos pláticas y esta es una gráfica del crecimiento del carcinoma hepatocelular. Como bien se presentó, el periodo de crecimiento donde debe de duplicar su tamaño, que es el periodo de tamizaje, desde el inicio, que es la hepatocarcinogénesis, son 6 meses. En este punto tenemos un nódulo menor a 1 centímetro que sí podemos detectar por métodos de imagen, pero no podemos caracterizar, por lo cual si lo detectamos tenemos que repetir nuestra imagen dentro de 3 meses para evitar que salga del punto de vista de tratamiento. El siguiente corte de tratamiento es a los 3 centímetros. En este punto, entre 1 y 3 centímetros, consideramos ya que se trata de un nódulo caracterizable. ¿Qué quiere decir? Que con un método no invasivo como resonancia magnética o tomografía, si tiene el comportamiento típico, puedo hacer diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y en este momento lo consideramos un nódulo con un tratamiento potencialmente curativo. Algunos autores abogan que esta ventana de tratamiento curativo se debe de extender a los nódulos hasta con 5 centímetros. Esto es un periodo curativo extendido y finalmente la mayoría de los autores, desde el punto de vista de los tratamientos locorregionales, consideramos que los tumores mayores a 3 centímetros deben recibir un tratamiento con fines paliativos. El algoritmo de Barcelona, que ya todos conocemos, pues resume o pone en evidencia la importancia de siempre valorar de la mano del tamaño y la morfología del tumor las condiciones del paciente, como son su estado de hepatopatía y también su estado o su performance. Los pacientes que tienen una buena reserva hepática sin hipertensión portal irán a una resección quirúrgica, mientras que aquellos que tienen hipertensión portal o datos ya de daño crónico irán a un trasplante hepático. Los tratamientos curativos se van a reservar con los pacientes igual con enfermedades asociadas, como la radiofrecuencia y la inyección percutánea con alcohol, mientras que los pacientes con estadios más avanzados, como las enfermedades multinodulares o que se encuentran con una hepatopatía aún conservada o con un estadio temprano de la hepatopatía, van a ir a un tratamiento paliativo antes del tratamiento sistémico o el tratamiento de soporte. Por lo cual todo esto nos va a permitir seleccionar cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Vamos a hablar primero de los tratamientos curativos. Estos son los métodos de ablación. La ablación se puede hacer por varias técnicas. La principal es la térmica. La radiofrecuencia y las microondas incrementan la temperatura del tejido para causar un daño tumoricida, mientras que la crioablación, como su nombre lo indica, utiliza el frío, el congelamiento de una lesión. La ablación química se lleva a cabo con alcohol absoluto y electroporación irreversible. Es una nueva técnica que da impulsos eléctricos que causa pequeños agujeros en la membrana celular que van a resultar en una lisis tumoral. El principio común técnicamente es colocar una aguja o un electrodo lo más preciso posible en el centro de una lesión. La radiofrecuencia es el método más empleado. En este, el incremento de la temperatura dentro de un tejido se da secundario a la fricción que causa una onda de radiofrecuencia. La temperatura tumoricida se considera entre 60 y 90 grados centígrados. Como pueden ver en este margen que va a causar de ablación nuestro electrodo, pueden haber múltiples estructuras que van a ser dañadas de forma secundaria. Nódulo ideal, un tumor menor a 3 centímetros con morfología redonda o elíptica. Nosotros colocamos nuestro electrodo justo en el centro de la lesión y este electrodo lo podemos colocar ya sea con guía tomográfica que nos da una gran certidumbre de la localización final de la aguja o por ultrasonido. Tal vez por ultrasonido vemos de forma tan clara nuestro electrodo, pero tenemos la ventaja de poder hacer una guía en tiempo real. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos esquivar estructuras como costillas, vasos, intestino y lograr una punción segura. Una vez que tenemos nuestro electrodo en el punto adecuado, vamos a hacer una ablación. La ablación debe de tener un margen mínimo de seguridad de medio centímetro, lo mismo que una excisión quirúrgica, tratando de englobar con ella todo aquel tumor microscópico que no es visible por los métodos de imagen. Si la lesión mide entonces 3 centímetros, yo necesito utilizar una aguja que tenga un diámetro de ablación mayor, o sea, de 4 centímetros para tener este margen comprendido. Este es el escenario ideal, pero la mayoría de los tumores no tienen una morfología regular. ¿Qué pasa con un tumor que en promedio mide 3 centímetros, pero es multilobulado? Cuando yo coloco mi aguja de radiofrecuencia, puedo tener zonas que van a tener un margen pobre de ablación o incluso zonas del tumor que no se van a quemar con este método de
de tratamiento. Mientras que los tumores que tienen satelitosis, igual tenemos un escenario similar. Nosotros podemos colocar nuestra aguja dentro del tumor principal, pero todas las lesiones periféricas no van a recibir la suficiente energía como para poder quemarse con este método. Un fenómeno que tenemos que tener en consideración con la radiofrecuencia es el robo de calor. Este pasa cuando el tumor está cercano a una estructura vascular que mide más de 5 milímetros. ¿Qué pasa? Las arterias funcionan como radiador, entonces van a robar el calor en esta zona y vamos a tener una ablación subóptima con un margen positivo. De forma secundaria, estas zonas residuales de ablación podemos tratarlas con técnicas de ablación química por alcohol que no van a depender de la cercanía de un vaso para poder realizar una ablación eficiente. Como les comenté previamente, si tenemos alguna estructura como un ducto biliar principal o un asa de intestino en nuestra zona de ablación, podemos causar un daño secundario. Muchos factores técnicos que considerar antes de solicitar o antes de considerar a un paciente candidato para radiofrecuencia. No hay que olvidar que la aguja tiene que tener un trayecto de punción y a veces valorar el trayecto de punción es lo más importante, porque la forma de acceder a muchos nódulos tendría que ser a través del intestino o a través de una rama de la vena porta, y esto nos va a dar un daño colateral que no siempre es aceptable. Hay que evitar realizar procedimientos subóptimos porque recordemos que la finalidad de este tratamiento es la curación, por lo cual el paciente ideal debe tener una lesión única y, según algunas guías, menos de 3 lesiones, sin estructuras vasculares adyacentes, sin ductos biliares principales o intestino adyacente, visibles por ultrasonido o accesibles por tomografía, y el tumor debe de medir menos de 3 centímetros de diámetro. Las contraindicaciones son relativas para este procedimiento, cualquier contraindicación para realizar una punción, que es coagulopatía no controlada o trombocitopenia, pero estas pueden corregirse con transfusiones. Si el trayecto de la aguja no es seguro, igual hay que valorar el riesgo-beneficio del procedimiento, y la mala función hepática no es una contraindicación, por lo cual es un buen estudio para mantener a los pacientes candidatos a un trasplante hepático, aun cuando la hepatopatía progrese. La radiofrecuencia se ha comparado con el gold standard, que es la cirugía. En el 2014 se publicó un metaanálisis donde la sobrevida global en los tumores menores a 3 centímetros a 1, a 2 y a 3 años era la misma entre el grupo quirúrgico y el grupo de radiofrecuencia. Sin embargo, la sobrevida fue mayor en el grupo quirúrgico cuando el tumor mide más de 3 centímetros. Pero recordemos que los hepatocarcinomas que van a ser candidatos a cirugía son aquellos que se presentan en un paciente sin hipertensión portal y con una buena función hepática, lo cual es la minoría de los pacientes. Por lo cual, el mejor selección del paciente nos va a garantizar los mejores resultados. La ablación por etanol se inició, la primera vez que se empleó fue para tratar los adenomas paratiroideos y se vio en ese momento la bondad de este método de ablación. Su efecto es a través de la coagulación proteica por la inyección directa de etanol absoluto en una lesión, y puede emplearse cerca de los vasos sanguíneos porque no tiene el efecto de robo de calor que tienen sobre la radiofrecuencia. Es muy económico, por lo cual es disponible para la mayoría de los pacientes, pero el patrón de distribución del etanol puede ser poco confiable, lo cual necesita una inyección pausada y fraccionada de este, fármaco. El colapso respiratorio súbito es la complicación más temida, y esta se da cuando hacemos una inyección inadvertida de un gran volumen de etanol intravascular. Aquí vemos en este ultrasonido cómo tenemos una lesión pequeña de 1 centímetro que no tiene ningún vaso central a la aplicación de Doppler, y realizamos una punción directa con una aguja, que puede ser una aguja, un espinocan, las utilizadas para punción lumbar. En el sitio donde inyectamos el alcohol vemos un cambio inmediato, que es un incremento de la ecogenicidad, y así podemos controlar el sitio donde se está realizando la ablación. Pero si el alcohol es tan barato y es tan versátil de utilizar y no tiene el efecto de robo de calor, ¿por qué no lo utilizamos tanto? Desde el 2003 se hizo la comparación entre radiofrecuencia y la inyección de etanol en nódulos de hasta 5 centímetros. Se vio que la sobrevida a 1 y 2 años es la misma, pero esto generalmente es porque se trata de una enfermedad temprana. ¿Qué quiere decir? Son carcinomas pequeños, pero la sobrevida libre de recurrencia a 2 años fue del 96% para la radiofrecuencia versus el 62% para el etanol. Y el número de procedimientos también difirió mucho.
En el alcohol necesitamos en la radiofrecuencia necesitamos 1.1 procedimientos por paciente para alcanzar una respuesta adecuada, mientras que en el etanol necesitamos 5.4 procedimientos por paciente. ¿Y esto por qué? Porque para tratar una lesión de 3 centímetros yo necesito inyectar 15 mililitros de alcohol, que es una dosis muy alta. La regla nos dice que no tenemos que inyectar más de 10 mililitros por sesión, entonces entre más grande sea nuestro nódulo, más sesiones va a requerir nuestro paciente. El seguimiento lo vamos a realizar con tomografía o resonancia magnética. El primer estudio lo vamos a solicitar un mes posterior al procedimiento para ver el resultado de la ablación y complicaciones tempranas, como la formación de biliomas o hematomas. Después el seguimiento tiene que ser cada 3 meses por 2 ocasiones y continuar cada 6 meses por 2 años y posteriormente anual. En nuestros seguimientos tenemos que ver una imagen hipodensa o hipointensa en la resonancia magnética sin zonas de realce arterial ni zonas de lavado que sugieran actividad tumoral residual. La involución es la de una cicatriz, cada vez tiene que ser más pequeño y nunca tiene que crecer la zona de ablación conforme pasa el tiempo. Y aquí vemos un control. Este es preablación, vemos la zona de ablación aún con cambios inflamatorios alrededor, pero a los 3 meses vemos un nódulo periférico que se comporta igual que el tumor primario. Esta es una recurrencia. ¿Pero por qué? Si es un paciente ideal, con una ablación ideal. Se cree que estas zonas de ablación incompleta o recurrencia son inherentes al diseño de la aguja de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir? Cuando la aguja entra al nódulo es un bisel. Y cuando estamos dentro del nódulo desplegamos los electrodos. Entonces lo que hacemos con esta acción es forzar pequeños émbolos tumorales a la periferia que van a estar fuera de la zona de ablación y no van a alcanzar una temperatura tumoricida. El tratamiento de estas recurrencias tiene que ser agresivo porque se ha demostrado que tienden a ser menos diferenciadas que el tumor primario e incluso tener una transformación sarcomatoide. Es la importancia de realizar seguimientos continuos y seriados del paciente para poder detectarlas a tiempo. Y como forma de enlace tenemos los tratamientos combinados, la radiofrecuencia y la embolización. Han demostrado un beneficio en nódulos entre 3 y 5 centímetros, la ventana curativa extendida que habíamos visto al inicio. El efecto es sinérgico porque la devascularización del nódulo va a evitar el efecto de radiador de las arterias y la radiofrecuencia va a tener mejor efecto. Ya en el 2012 se publicó un estudio donde comparaba estos dos tratamientos, la radiofrecuencia sola y el tratamiento combinado, donde se vio que la sobrevida del tratamiento combinado es mucho mayor a 1, 3 y 6 años. 1, 3 y 5 años, pero el beneficio solo se presenta en los tumores mayores a 3 centímetros, por lo cual hacer una terapia combinada en un tumor menor a 3 centímetros no tiene ninguna relación costo-beneficio. Las técnicas vasculares para el tratamiento de hepatocarcinoma, su principio basa en que el hígado se aporta o tiene un aporte vascular, el 80% dado por la porta y el 20% por la arteria hepática. Entonces, los tumores que solo se nutren por la vía arterial se pueden embolizar causando un daño al parénquima hepático mínimo. La técnica en común de todos consiste en el cateterismo arterial de una rama nutricia y colocar la terapia lo más selectivo posible. En este ejemplo vemos cómo tenemos un catéter cobra en la aorta y después la angiografía del tronco celíaco para delimitar la anatomía, la arteria hepática, gastroduodenal y esplénica. Posteriormente hacemos una angiografía desde la arteria hepática donde vemos el vaso nutricio y el realce del tumor. Avanzamos un microcatéter para ser lo más selectivos posible y en este punto tenemos que elegir qué tipo de terapia le vamos a dar a nuestro paciente. Puede ser una quimioembolización, que es una TACE, una quimioembolización con partículas cargadas, una embolización arterial, una quimioablación, que es la mezcla de alcohol y lipiodol, o una radioembolización. La quimioembolización, o TACE por sus siglas en inglés, es el estándar de tratamiento. Es el más empleado y el más estudiado. Esta consiste en realizar una suspensión de quimioterapia en un medio de contraste lipídico para formar pequeñas micelas que se van a depositar en el lecho capilar del tumor. Esto va a dar un incremento en la concentración de la quimioterapia y un efecto local. Y la embolización va a causar anoxia del tumor. Tanto la quimioterapia como la anoxia tienen un efecto sinérgico, por lo cual va a haber mayor, o en teoría debe de haber mayor eficacia en los tratamientos que tienen esta combinación. Las indicaciones son incrementar la sobrevida de los pacientes, paliación del dolor y del sangrado,
mantener al paciente elegible para un trasplante hepático y el factor más importante antes de seleccionar un paciente es ver su función hepática. Estos deben de tener una hepatopatía compensada en estadio A o B y una bilirrubina total menor a 2. Las contraindicaciones: hepatopatía descompensada, Child C, trombosis portal, que de esta no ser completa o estar compensada por un cavernoma, el paciente puede tratarse con quimioembolización, y la enfermedad extrahepática, aunque en estudios recientes sabemos que los tumores o los pacientes con tumores menores a 10 centímetros sin trombosis portal tumoral tienen un beneficio de recibir embolización. ¿Por qué? Porque su sobrevida está dada por la infiltración hepática tumoral y esto va a tener un efecto o va a deteriorar su función hepática. Si nosotros mantenemos el tumor hepático bajo control, la sobrevida del paciente se va a ver beneficiada. Los resultados de la TACE tienen una sobrevida promedio de 20.1 meses, la sobrevida a 3 años es del 26% versus el 3% de los pacientes que no reciben tratamiento. El pronóstico, el factor pronóstico más importante es la función hepática y siempre hay que hacer un balance riesgo-beneficio cuando seleccionamos a un paciente border, un Child B alto, y la decisión debe de tomarse por parte de un equipo multidisciplinario. ¿Cuántas veces puedo realizar la TACE? Esta es una pregunta muy frecuente, pues mientras exista respuesta y la función hepática lo permita, podemos continuar de forma indefinida. Pero podemos tener un fenómeno conocido como agotamiento de arterias. ¿Qué quiere decir? Yo hago una tomografía o una resonancia magnética y tenemos tumor viable, pero cuando hago la angiografía, los vasos arteriales están amputados por las embolizaciones continuas. Este tumor yo no le voy a poder dar una terapia de forma dirigida o de forma selectiva. Y si tenemos a un paciente que no ha mostrado respuesta después de 2 procedimientos, podemos hablar que el tumor es refractario y necesitamos buscar otra línea de tratamiento. Las complicaciones: la más frecuente es el síndrome post-quimioembolización, que se presenta hasta en el 80% de los pacientes y su tratamiento es sintomático, pero si dura más de 48 horas tenemos que sospechar una embolización no blanco que nos puede dar una colecistitis, pancreatitis o perforación intestinal isquémica. La falla hepática se presenta en menos del 2% de los pacientes cuando son bien seleccionados y el absceso hepático se suele presentar en aquellos que han tenido manipulación de la vía biliar, por lo cual son los únicos en quienes se está indicado un tratamiento antibiótico profiláctico. En cuanto a las otras técnicas, no existe una recomendación con evidencia científica suficiente para decir cuál es mejor y cuál es peor. Incluso el beneficio de la quimioterapia está en duda. En el 2016 se publicó un estudio donde se le dio solo embolización y embolización más quimioterapia a 2 grupos de pacientes y la sobrevida no fue diferente. Lo que sí cambió es que el perfil de seguridad del procedimiento es mucho mayor cuando no se utiliza la quimioterapia. Hay menos días de estancia intrahospitalaria y la recuperación es más pronta. La quimioablación, que era la mezcla de alcohol y lipiodol, demuestra una mayor tasa de respuesta local que todas las otras técnicas, pero los pacientes tienen la misma sobrevida. Y por último, hablando de radioembolización, esta es una embolización subóptima con partículas de vidrio de resina marcadas con itrio 90, que es un tipo de radioterapia local que tiene poco poder embolizante. Se hizo la comparación con TACE y radioembolización, 2 estudios en 2015 y uno en el 2016, donde no hubo diferencia en la sobrevida global. Y si ven, el costo de una sesión de radioembolización supera el $1.000.000, por lo cual es una técnica que no se recomienda de primera línea para el carcinoma hepatocelular. El seguimiento de estos pacientes puede ser por tomografía o resonancia magnética. Cuando usamos lipiodol, lo mejor es utilizar resonancia magnética porque los tumores quedan tatuados. Y si ven, en la fase arterial podríamos pasar por alto algún realce sutil que nos hable de actividad. Y en la resonancia magnética, el lipiodol es totalmente hipointenso. De la misma forma que con la radiofrecuencia tenemos que hacer nuestros primeros 2 estudios al mes, a los 3 meses y continuar con el protocolo de vigilancia. Y recordar a nuestro paciente que es un tratamiento paliativo que puede ser rara vez curativo y se requieren varias sesiones durante el proceso. Como conclusiones, las terapias roco-regionales juegan un papel esencial en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. El tamaño del tumor y la función hepática son los 2 factores principales a considerar para seleccionar a nuestros pacientes. Los tratamientos los podemos dividir tanto en curativos como en paliativos y la selección adecuada de los candidatos me va a asegurar que mi ablación sea óptima y siempre considerar los factores técnicos.
Las terapias vasculares, vamos a escoger la de preferencia y mayor experiencia del operador y su perfil de seguridad, y el seguimiento se debe de realizar los primeros cada mes y cada 3 meses posterior al tratamiento. Gracias.